Hoy arrancamos nuestro tercer corte y vamos a hablar de cuál es el principal reto que tiene Colombia hoy. Muchos de ustedes me dirían, profesora, el principal reto que tiene Colombia hoy es implementar el proceso de paz, sacar adelante el posconflicto, sacar adelante la economía, eh, ¿qué más? Superar la pandemia, resolver los problemas sociales. Son muchos los problemas o los retos que tiene Colombia hoy. Pero esta reflexión de hoy se va a girar en torno a los retos que tiene Colombia producto del ingreso que hicimos oficialmente este año a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosísima OCDE de la que todo el mundo habla. Entonces yo quiero, como siempre, arrancar la clase con tres preguntas orientadoras. Primero, bueno, ¿ustedes consideran que es importante que Colombia haga parte de estos organismos internacionales, como la ONU, como la OEA? ¿Por qué? ¿Ustedes saben qué es la OCDE? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es el principal reto que tiene Colombia hoy para ustedes? Para cada uno, para el que quiera responder. Tres personas, una que responda a cada pregunta y que podamos empezar la discusión en torno a ello. Y entonces, Lady, adelante. Buenas tardes. Hola. Respecto a la primera pregunta de que si considero que es importante que Colombia haga parte de organismos internacionales, yo pienso que sí. De hecho es demasiado importante porque pues una de las formas de establecer relaciones internacionales en un país es precisamente pertenecer a los organismos internacionales que son los que de cierta manera contribuyen en ciertas decisiones y fijan algunas pautas en las que se deben regir, a las que se deben regir los gobiernos y pues también porque se encargan de proteger algunos derechos pues de nosotros los seres humanos. Respecto a la pregunta de qué es la OCDE, pues no tengo claro en realidad qué es en sí esa organización. Lo único que he sabido sobre el tema es que a ella pertenecían los países más ricos del mundo. Y pues que de hecho para que Colombia pudiera ingresar a la OCDE tuvo que hacer unos grandes cambios en cuanto a la legislación y es por esto que en el 2015 más o menos se expidieron los decretos que unificaban las regulaciones en los diferentes temas que se manejan en Colombia. Y el principal desafío de Colombia, yo pienso que es, aparte del desarrollo económico y pues buscar disminuir la brecha entre ricos y pobres, pienso que es el cuidado del medio ambiente y de sobre todo de nuestros páramos, porque son los que nos dan el agua a todos los colombianos. Muy bien, así es. Yo creo que el medio ambiente, y lo hablábamos cuando hablamos de política exterior colombiana, es un reto súper importante. Lady, muchas gracias. ¿Alguien quiere complementar lo que dijo Lady o aportar algo más al debate de lo que nos comentó Lady? Profe, Señor. buenas noches nuevamente. Bueno, respecto a lo que es la OCDE pues generalmente la OCDE, pues lo que se dice de la OCDE más allá de la práctica, de que sea o no sea, es que pues una de sus funciones o es como la lucha por disminuir temas de desigualdad, por el tema de buscar que los gobiernos los distintos estados diseñen políticas eh, para que la gente viva bien, para que haya menos desigualdad. Esa, al parecer, es la razón de ser de la OCDE. Eso es lo que busca. Y un poco en concordancia con el tema de la compañera respecto al tema fundamental o el desafío que tiene Colombia, yo creo que sin duda es el diseño de una política de Estado y no de gobierno encaminada a disminuir la pobreza. Gracias. Esa política de Estado. Gracias, Fabián. Es muy importante. Y yo creo que la OCDE nos puede ayudar con eso. ¿Por qué? Porque es que resulta que la OCDE es una organización que se creó, que nació en el año de 1961, producto de la Conferencia de París, y que tiene como misión, como objetivo en la vida, promover
políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de todas las personas alrededor del mundo. La OCDE, más que una organización internacional, más que un club de los países ricos, que siempre decimos que es el club de los más ricos, es un foro donde los diferentes gobiernos de los países miembros y de los países observadores pueden trabajar conjuntamente en el hecho de compartir experiencias que les permitan buscar solución a los problemas comunes como la pobreza, el medio ambiente, los temas de género, etcétera, etcétera, etcétera. La OCDE termina siendo entonces un organismo que asesora a sus países miembros para que mejoren sus políticas públicas, para que mejoren su crecimiento económico, fijando estándares muy altos a nivel internacional dentro de muchos temas. Entonces, por ejemplo, por eso se dice que la OCDE, más que el Club de los Países Ricos, a mí me gusta llamar a la OCDE, más que el Club de los Países Ricos, me gusta llamarlo el Club de las Buenas Prácticas, porque lo que los estados hacen en la OCDE es compartir sus buenas prácticas en materia de política pública para que los otros países las adopten o también se les hagan mejoras. Una de las razones por las que Colombia inició el proceso de entrar a la OCDE fue porque muchos de los países de la OCDE en su momento elogiaron mucho una política pública colombiana, que es la política pública de niñez, infancia, de niñez y primera infancia, que es de 0 a siempre, que es la que busca darles buenas condiciones de vida a los niños de entre los 0 y los 5 años, porque se considera que los niños entre 0 y 5 años son entre los 0 y los 5 años, los niños en ese momento de su vida en donde más aprenden o en donde todo lo absorben. Y esa política pública de 0 a siempre fue muy elogiada en muchos países del mundo y fue como también la carta de entrada de Colombia para decir, oiga, mire, nosotros sí podemos entrar a la OCDE. ¿Cuántos países hacen parte de la OCDE? En este momento la OCDE tiene 37 miembros, es decir, parafraseando lo que decía Lady, entonces serían 37 países ricos del mundo. ¿Cuáles son esos países? Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, los Estados Unidos, España, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, la República de Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos o lo que todos conocemos como Holanda, Polonia, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa, la República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. Si se dan cuenta, son una variedad de países, son países muy diversos. No podemos decir que todos estos países son extremadamente ricos porque hay países como España, como Italia, que son países de renta media dentro de la Unión Europea, o como la República Eslovaca. Tenemos a Grecia, que es un país que está en una crisis económica increíble. Entonces, digamos que hay un amplio rango de países ahí que, de los cuales podemos aprender mucho en políticas públicas. Me preguntaban en el chat, me preguntaba Diana, que en dónde se ha visto eso reflejado, lo de la política pública de infancia de 0 a siempre. Quizá, Diana, y ese es el gran problema que tienen las políticas públicas en Colombia, que sus efectos se ven reflejados en tema institucional o en el papel, en el mejoramiento quizá de los sistemas de formulación y de los sistemas de atención, pero muchas veces eso no llega vamos a hablarlo en términos de negocios, al cliente final, que es el ciudadano. Ese es uno de los retos que tiene Colombia dentro de la OCDE, y es que todas esas políticas públicas que aparentemente son tan buenas, de una u otra manera logren impactar efectivamente en la ciudadanía. Pero según los índices de la OCDE, sí ha impactado la política de 0 a siempre mucho en la niñez colombiana, porque se ha mejorado en temas alimenticios y demás. Creo que la OCDE no sabe mucho lo del PAE, pero pues son las cifras que ellos dan producto de sus estudios. ¿Qué hace la OCDE? La OCDE, como les dije, es un club de buenas prácticas que se reflejan en acuerdos, en normas y en recomendaciones. A todos estos acuerdos, todas estas normas y estas recomendaciones son las que tiene que empezar a son las que tiene que empezar a aplicar un país como Colombia
cuando se adhiere a la organización. Además, que un país sea parte de la OCDE le da mucha confianza a los inversionistas internacionales porque pues, son países que en ese orden de ideas tienen buenas prácticas en materia de comercio internacional. Otra cosa que nos permite hacer la OCDE es compararnos con otros países y compartir experiencias y en base a esto firmar acuerdos bilaterales de mejora en ciertos términos o en ciertos aspectos. Y además, estar en la OCDE es un sello de calidad o que uno esté en la OCDE es un sello de calidad de las políticas públicas de un Estado. Es decir, que un Estado esté en la OCDE quiere decir que sus políticas públicas de una u otra manera son buenas y responden a los retos que tienen para la ciudadanía. Además de eso, la OCDE es una organización que practica mucho la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Cómo así la cooperación internacional para el desarrollo? Todos los países miembros de la OCDE terminan siendo donantes de ayuda oficial al desarrollo. Es decir, que todos los países de la OCDE, incluido Colombia, Colombia a partir del año que viene, se va a convertir en donante oficial de ayuda al desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia va a tener que donar anualmente el 0.70% de su Producto Interno Bruto para que la OCDE lo distribuya en programas y políticas de cooperación internacional. Esto no quiere decir que Colombia va a dejar de recibir recursos de cooperación internacional. Colombia entonces va a ser, como muchos otros países, va a tener una doble función. Va a tener la función del donante y la función del Estado receptor. Quizá ustedes digan, pero ese 0.70% de nuestro Producto Interno Bruto es mucha plata y nosotros la podríamos usar acá. Sí, pero también Colombia es consciente de que así como Colombia es un estado que recibe mucha ayuda oficial al desarrollo, Colombia es consciente de que hay muchos países a los que Colombia les puede prestar su experiencia para que mejoren en algunos aspectos. De hecho, esto es algo meramente procedimental porque Colombia ya es donante de cooperación al desarrollo. No de cooperación financiera, como lo va a empezar a hacer el año que viene a raíz de su ingreso a la OCDE, pero sí de cooperación técnica y tecnológica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, les voy a poner dos ejemplos nada más. En un primer ejemplo podríamos hablar de el destacamento militar colombiano que está en los Altos del Golán, en la frontera entre Egipto y el Estado de Israel. Colombia tiene más o menos 25 policías allí, militares en los Altos del Golán, que son producto de una misión de establecimiento de la paz de las Naciones Unidas. Y estos 25 militares lo que se encargan es de verificar, exacto Hernán, el Batallón Colombia, se encargan de verificar que no haya ningún enfrentamiento entre tropas israelíes y tropas egipcias, producto pues también de todos los años que estos dos países han estado en guerra. A nuestros soldados los quieren mucho allá, los apoyan mucho allá y ambos estados, tanto el Estado de Israel como el Estado de Egipto, están muy agradecidos con Colombia por prestar a sus militares. Asimismo, policías antinarcóticos colombianos van anualmente a Afganistán a enseñar a los policías afganos a erradicar manualmente los cultivos de opio. Porque pues Colombia es uno de los estados del mundo que más experiencia tiene en lo que se refiere a la erradicación de cultivos ilícitos. Entonces esas también son formas de cooperación y Colombia está cooperando con otros estados también de esa manera. Y es muy importante que nosotros también podamos devolverle un poco al mundo lo que el mundo nos ha dado en tiempos de guerra. ¿Cómo funciona la OCDE? La OCDE pues tiene un consejo, que es el Consejo de Decisiones de la OCDE, que se reúne regularmente y está compuesto por un representante de cada uno de los países miembros, más por un representante de la Comisión Europea. ¿Por qué por un representante de la Comisión Europea si la Unión Europea no es parte de la OCDE? Porque hay muchos estados de la Unión Europea y la Unión Europea es el socio estratégico número 1 de la OCDE. Es presidida esta reunión por el secretario general de la organización. Los representantes de los 37 países, me disculpan el error ahí de número, se reúnen en diferentes comisiones especializadas donde se promueven y se intercambian todas estas ideas en materia de políticas públicas y se promueven pues diversas iniciativas. Además de estos comités, hay 250 subcomités y grupos de trabajo de todos los temas de la OCDE. ¿Cuáles son los temas entonces en los que trabaja la OCDE? La OCDE trabaja en estas áreas temáticas.
en agricultura y pesca, en bioseguridad y seguridad química, en libre competencia, en gobierno corporativo, en corrupción e integridad de las instituciones, en empleo, en educación, en economía, en todos los temas de digitalidades, gobierno y ciudadanía digital, en desarrollo sostenible, en medio ambiente, en finanzas, en crecimiento verde, en salud, en industria y emprendimiento, en desarrollo regional, desarrollo rural y desarrollo urbano, en gobierno público, en inversión, en temas de seguro y pensiones, en temas de innovación, de reformas regulatorias a las políticas públicas de los estados, de ciencia y tecnología, en problemas sociales y de bienestar de las comunidades, en impuestos y en comercio internacional. Es decir, que cuando Colombia empezó su proceso de ingresar a la OCDE, cada uno de estos comités evaluó las políticas públicas que tiene Colombia en cada uno de estos temas y le hizo diferentes recomendaciones a Colombia que Colombia debía empezar a acoger para formalizar su ingreso como tal a la organización. Esto se da producto de un examen interpares. ¿Cómo ha sido un examen interpares? Este es un examen que prepara la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde se evalúa el desempeño de cada país que quiere ingresar en términos de política pública de estos aspectos. Una vez al país se le entregan los resultados de esos exámenes, el país debe implementar las recomendaciones que se le hacen y es sometido en un periodo de 12 a 14 meses a una evaluación ante los demás países de la OCDE sobre cómo trabajó para mejorar esas recomendaciones que le hicieron los comités del examen interpares. Eso fue lo que hizo Colombia. Colombia solicitó o Colombia mostró interés para entrar en el año 2011 y empezó todo este proceso del examen interpares y todo este proceso de mejorar en cada uno de estos aspectos. En el 2013, Colombia presentó su informe de mejoras y fuimos oficialmente aceptados para iniciar negociaciones con la organización. La OCDE, entonces, para que un país pueda ingresar, evalúa la calidad de las políticas públicas de Colombia y del país y le asigna unos mínimos para mejorarlas y poder entrar. Este proceso duró casi 5 años y siempre hubo dos temas críticos para Colombia y son dos temas que la OCDE le critica mucho a Colombia. El primero es el tema del comercio internacional, porque Colombia tiene una de las tasas de tramitología más altas para crear empresa y para realizar procesos de importación y exportación. Y esa fue una de las cosas que la OCDE le dijo a Colombia, le toca mejorar. Y otro de los aspectos fueron los asuntos laborales. ¿Por qué? Porque en temas de asuntos laborales la OCDE siempre criticó que en Colombia no haya una reforma laboral integral, que en Colombia se cambien las edades de pensión de las personas de acuerdo a las necesidades de una reforma tributaria estatal y que haya tanta informalidad a nivel laboral. Para iniciar o para dirigir el proceso de ingreso de Colombia a la OCDE, el Estado colombiano, en ese momento representado por el gobierno de Juan Manuel Santos, designó a la alta consejera presidencial para la gestión pública y privada, Catalina Crane, y al embajador de Colombia en Francia, Gustavo Adolfo Carvajal, para que lideraran ese proceso, y ellos crearon un grupo de trabajo conformado por los ministros de Hacienda, por el ministro de Comercio, por el ministro de Justicia, el ministro de Trabajo, el ministro de las TIC, el ministro de Agricultura, el ministro de Relaciones Exteriores y los directores de algunos departamentos administrativos. Entonces, Colombia identificó algunos temas en los que iba a trabajar de mano con la OCDE, en los que le iba a pedir ayuda a la OCDE para que Colombia pudiera mejorar sus mínimos para ingresar a la organización. Y esos fueron el tema de impuestos. De ahí que la OCDE, la primera recomendación que le hizo a Colombia, es una recomendación que no se ha cumplido, que se haga una reforma tributaria integral al país. En tema de empleo, que se haga una reforma laboral integral al país, en temas de medio ambiente, ciencia, tecnología, innovación, inversión y libre competencia. Otra de las críticas que le hace la OCDE a Colombia es que en Colombia hay muchos monopolios, que en Colombia hay muy poca competencia en algunos sectores de la economía nacional y eso es algo que Colombia tiene que mejorar, bien sea mediante la formación o la creación de empresas públicas o privadas o mediante la aceptación de inversión extranjera directa en algunas áreas de la economía. Ahora bien, perdón, ¿por qué quiso entrar Colombia a la OCDE?
¿qué motivó el ingreso de Colombia a la OCDE? Una de las cosas que desde el Estado colombiano se vieron como más importantes para ingresar a la OCDE es que Colombia tenía una gran dependencia de financiamiento externo. En el año 2017, nuestra deuda pública ascendía a cerca del 45% del Producto Interno Bruto. Entonces, esta necesidad también de generar políticas públicas que nos permitan bajarle a los niveles bajarle a los niveles de endeudamiento y permitir que las políticas públicas colombianas no estén siempre, que la solución última sea endeudarse, fue una de las razones por las que Colombia quiso entrar a la OCDE. Además de que como ya se estaba en todo este tema del proceso de negociación de, perdón, los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, entonces, había que mejorar mucho en muchas políticas públicas de temas sociales, sobre todo, que eran clave para, o son claves para el posconflicto en Colombia. Y el ingreso a la OCDE nos va a permitir tener muchas buenas prácticas y muchas buenas, muchos buenos niveles de ayuda de otros países, de ayuda técnica y de ayuda de inteligencia técnica para ingresar, para mejorar. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿En qué ha avanzado Colombia hasta el momento, producto de su ingreso o producto desde todo ese proceso que lleva desde el 2013 hasta el día de hoy con la OCDE? Primero, en temas de lucha anticorrupción, Colombia firmó la Convención contra la Corrupción en Transacciones Comerciales Internacionales, siendo el país número 40 del mundo en adherirse. Esto es importante porque esta convención ayuda a crear un ambiente de negocios más transparente en el mundo, al mismo tiempo que reconoce que Colombia es un actor relevante internacionalmente en la lucha anticorrupción. Y una de las cosas importantes que pasaron con esto también fue, se hizo la consulta anticorrupción, pues que se vio que de una u otra manera Colombia tenía muchas ganas de mejorar en estos índices. En temas de inversión, pues Colombia hoy, a día de hoy, Colombia ha firmado la Declaración sobre Inversión Multinacional e Internacional y Empresas Multinacionales, que hace que Colombia esté dentro de un grupo de países muy selecto, de hecho son menos de 40 países y todos son los países de la OCDE, con las mejores prácticas en materia de inversión extranjera directa, lo cual va a permitir que haya mayores flujos de inversión productiva de todos esos países miembros de la OCDE en Colombia y que esos países nos den a nosotros, nos compartan sus buenas prácticas o sea, que las empresas de esos países nos compartan sus buenas prácticas en materia de innovación. Eso va a permitir que nuestras empresas se innoven y se tecnifiquen mucho más rápido de lo que lo podrían hacer normalmente. En temas de asuntos fiscales, la OCDE ya invitó a Colombia a adherirse a la Convención de Asuntos Fiscales. Esta es la declaración internacional más importante que hay para luchar contra los paraísos fiscales. Colombia es signataria de esa declaración y eso le permite a Colombia ser un país que lucha contra los paraísos fiscales. Por eso Colombia ha tenido y va a tener que mejorar o que redefinir sus relaciones con países como Panamá, que es considerado un paraíso fiscal, porque Colombia debe entonces empezar a rendirle cuentas a la OCDE sobre cómo está haciendo para controlar todos estas fugas de capitales que se dan hacia paraísos fiscales. En temas de minería, Colombia se adhirió a las directrices que da la OCDE sobre minería responsable. El Ministerio de Minas y Energía está trabajando en cómo implementar las recomendaciones de la OCDE en temas de respeto a los derechos humanos y para evitar el conflicto en áreas de extracción. Por eso tarde o temprano va a terminar cayéndose el tema del fracking o va a terminar desapareciendo para siempre de Colombia el tema del fracking, porque la OCDE, dentro de las decisiones de minería responsable, prohíbe el fracking y este es uno de los grandes esta es una de las grandes crisis que tiene Estados Unidos con la OCDE actualmente, que el gobierno de Donald Trump ha apoyado abiertamente el fracking y para la OCDE el fracking es una práctica nociva en términos de minería responsable. Dime, Fabián. Profe, es que tengo una duda porque dentro de los 37 países usted mencionó también allí a Suiza, ¿cierto? Que hacía parte de Es un la paraíso OCDE. fiscal.
Exactamente, que es el mismo, bueno, usted acaba de aclararlo acá, que tiene la misma controversia respecto de este tema de la minería entre Estados Unidos y la oposición de la OCDE frente a eso. Y ese también contradictorio que Suiza, abiertamente un país considerado paraíso fiscal, y que la OCDE lucha contra eso, lo dejen hacer parte, ¿no? Es un poco contradictorio, pero De hecho, era Suiza, como esa cosa. de hecho, Suiza no es signataria de la Convención de Asuntos Fiscales. Porque una de las cosas que pasa con la OCDE es que la OCDE te invita a que te adhieras a las convenciones, pero la OCDE no te obliga. Entonces, esas son dos de las grandes críticas que se le hacen a la OCDE, que hay mucha, se dice, y algunos expertos dicen, es que hay mucha doble moral en la OCDE, porque es que en la OCDE hay paraísos fiscales, hay países que apoyan el fracking, hay países que no están en el Acuerdo de París sobre cambio climático, entonces, ¿a qué está jugando la OCDE? Pero la OCDE se defiende diciendo, no, es que nosotros no los obligamos, nosotros lo que queremos es que ellos compartan sus buenas prácticas en materia de políticas públicas con nosotros. Si no tienen buenas prácticas en materia de medioambiental, en materia fiscal, pues no podemos hacer nada, pero no los podemos obligar. Pero muchos hablan, sí, Fabián, de las contradicciones o de la doble moral de la OCDE. Que de una u otra manera a Colombia también le va a empezar a pesar esto. Cuando pase el tiempo y Colombia no mejore en estos índices, pues van a decir, bueno, y Colombia sigue acá está acá en la OCDE, pero vea, temas laborales nada, temas de medio ambiente nada, cómo está haciendo Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, sobre todo en el tema de anticorrupción, porque acá la corrupción es terrible en este país. Imagínense, en la OCDE, uno de los países miembros de la OCDE, volvamos acá, es México. Y México es uno de los países también más corruptos de América Latina. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando al mundo? Pero lo que les digo, la OCDE se defiende es diciendo, no, es que nosotros no los obligamos a que cambien. Nosotros les damos recomendaciones y si ellos las quieren tomar, pues las toman. Y si no, pues nosotros entendemos la autonomía de los estados nacionales. En temas de crecimiento verde, Colombia se adhirió a la Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE, que busca aunar esfuerzos para generar políticas y prácticas de crecimiento verde que vayan en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha por el cambio climático. La OCDE hasta el momento nos ha asesorado en el tema de la reforma tributaria, que no la hemos hecho, en temas de la eficiencia de la DIAN, de allí se despliega el nuevo estatuto aduanero, el decreto 390, en diseñar el plan de desarrollo 2014, 2018 y 2018-2022. De hecho, al plan de desarrollo 2014-2018 que se llamaba, ese plan de desarrollo se llamaba Paz, Equidad y Educación. Y la OCDE le hizo una crítica a Colombia porque le decía, es que no, el plan de desarrollo se llamaba Equidad, Paz y Educación. Entonces la OCDE le decía a Colombia, no, es que usted está ligando que para que haya equidad tiene que haber educación y que para que haya educación y equidad tiene que haber paz. El plan de desarrollo debe llamarse Paz, Equidad y Educación, pero no como entes separados, sino como entes unidos. Y el plan de desarrollo 2018-2022 que se llama El futuro es de todos. Esa fue otra crítica que se le hizo al gobierno colombiano porque no se especifica en el nombre del plan, del plan de desarrollo pues, cuál futuro. La OCDE nos está asesorando en temas de reducción de aranceles, sobre todo con aquellos países con los que no tengamos tratado de libre comercio, en simplificar toda la estructura del impuesto al valor agregado IVA, para no hacerlo tan diferentes, en la eliminación de los llamados parafiscales y en toda la regulación de las telecomunicaciones. Una de las primeras cosas que le dijo la OCDE a Colombia es que tiene que ampliar la oferta de medios masivos de comunicación, tanto a nivel digital como a nivel televisivo. Es decir, no pueden haber esos monopolios que hay de dos operadores o de 3 operadores, sino que tiene que haber un gran número de operadores. Ninguna de estos temas en los que la OCDE nos está asesorando, el único que se ha llevado a cabo completamente es el del plan de desarrollo y el de el mejorar un poco los procesos dentro de la DIAN, gracias al nuevo estatuto aduanero, el decreto 390. ¿Qué desafíos
tiene Colombia respecto de su ingreso a la OCDE? Uno, es que aún no son claros cuáles son los beneficios de que Colombia haga parte de la OCDE. Yo aquí les digo que eso es bueno por las políticas públicas y tal, pero al igual que muchos de ustedes se lo preguntarán, hay muchos críticos del ingreso de Colombia a la OCDE y muchos críticos que dicen es que realmente eso no sirve, eso no funciona y no se ve reflejado en nada tácito. Además de eso, nos va a tocar dar el 0.70% de nuestro Producto Interno Bruto para ayuda oficial al desarrollo. Hay unos problemas, hay un desafío que hay que resolver es con las grandes farmacéuticas y los precios de los fármacos y la regulación de los fármacos en Colombia. En cuanto a temas laborales, Colombia tiene muchos desafíos. Uno es el incumplimiento en materia de empleo y condiciones laborales. Temas como la libertad sindical, la informalidad, los altos niveles de subcontratación, la violencia contra los sindicalistas y la legislación laboral. La OCDE está muy, muy pendiente de estos temas en Colombia, porque Colombia es uno de los países de la OCDE con menos libertades para los sindicalistas y donde más sindicalistas se matan al año. Los problemas de la desigualdad. En Colombia la brecha entre ricos y pobres es muy alta. Solamente el año pasado, según cifras del DANE, se calcularon 17 millones de personas en la pobreza. Y de esos 17 millones de personas en la pobreza, cerca de 8 están por debajo de la línea de pobreza, es decir, que viven con menos de $1 al día. La brecha se está ampliando, cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es una brecha que se va a ampliar sobre todo ahora con los efectos de la pandemia del COVID-19. Los desafíos que tiene Colombia en temas de cooperación internacional para el desarrollo, cómo convertirse efectivamente en un donante de ayuda oficial al desarrollo. No solamente es dar el 0,70% de nuestro PIB, sino también nosotros poder liderar programas y proyectos de cooperación en otros países de la región a través de la cooperación sur-sur o la cooperación triangular. Y un desafío más que yo le añadiría a esto es el tema de la educación. A partir de su ingreso a la OCDE, Colombia empezó a hacer, y durante todo su proceso de negociación, empezó a hacer las pruebas PISA, que son las que miden los niveles de competencia de los niños en áreas como matemáticas y español. Y a Colombia le va muy mal en las pruebas PISA. Siempre hemos sido de los países que está más abajo. Entonces hay que mejorar, no en el tema de la cantidad de la educación, sino de la calidad de la educación que le estamos ofreciendo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar a la conversación sobre la OCDE? ¿Todo claro? Pues no mucho, profe. Yo la verdad sigo teniendo como dudas respecto a los beneficios de estar con la OCDE. ¿En torno a qué? Pues no sé, profe, lo que pasa es que es como un tema muy amplio, ¿no? O sea, yo pienso que existen pues como ciertas recomendaciones de la OCDE, tal vez alianzas comerciales, bueno, pero en realidad no me queda claro cuál es el beneficio real de la alianza con la OCDE, o bueno, de la inclusión en la OCDE. Que nos van a permitir que un grupo de expertos, te lo estoy diciendo como nos lo ha dicho el gobierno, que un grupo de expertos nos asesore en torno a cómo mejorar nuestras políticas públicas para hacer de nuestras políticas públicas que respondan al ciclo de eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las mismas. Es decir, a mediano o largo plazo, Colombia tiene que cambiar todas sus políticas públicas no para que pasen a ser políticas públicas de Estado, dejen de ser políticas públicas de gobierno y se conviertan en políticas públicas eficaces, eficientes y sostenibles en el tiempo. La duda que tú tienes, la tienen Jason. Y eso, realmente los beneficios no los vamos a ver, sino en el mediano o largo plazo. De aquí a unos 3, 4 años es que vamos a empezar realmente a ver si que Colombia hubiese entrado a la OCDE fue bueno o fue malo. Antes no. Nuestros son de grupos. Ok, profe. Vale, gracias por tu aclaración. Fabián. Profe, yo tengo una duda porque Colombia ingresó a la OCDE casi finalizando el segundo mandato de Juan Manuel Santos, si mal no estoy, ¿cierto? Fue formalmente admitida en el segundo mandato, al final del segundo mandato de Juan Manuel Santos, pero su adhesión oficial, es decir, Colombia empezó a participar oficialmente de la OCDE en abril de este año.
Exactamente. Y uno gracias por la aclaración, profe. Y uno digamos que de los puntos de partida y que tengo entendido, o no sé si me equivoque, que el tema de adelantar ese proceso de paz sirvió porque pues se vio como una de las formas y una concordancia dentro de lo que quería la OCDE, de lo que quiere la OCDE, en tanto que es lograr que la gente viva mejor. Sí, Y muy seguramente eso fue un factor bastante fundamental para la inclusión, dentro de otros muchos, eso tuvo que haber influido mucho. influyó Usted de pronto muchísimo, conoce realmente. de algún pronunciamiento, usted de pronto conoce. Se nos fue Fabián. Ay, madre. Fabián, ¿estás por ahí? Ay, madre. Fabián. Profe, Señor. ya, qué pena, es que ando con el celular y siempre me atropella un poquito a veces la tecnología. Entonces, mi pregunta es si usted conoce algún pronunciamiento respecto a la forma, cómo se está desvaneciendo ese proceso de paz, sabiendo que él influyó demasiado, yo creo que mucho, dentro de la adhesión de Colombia a la OCDE, porque eventualmente si fue el pilar y si la OCDE está pendiente y hace seguimiento a todas esas cosas que favorecieron nuestro ingreso allá, ¿ha habido algún pronunciamiento sobre eso, alguna sugerencia sobre la implementación de ese acuerdo, toda vez que ese acuerdo fue pilar fundamental para el ingreso? Hasta el momento, como tal, la OCDE no se ha pronunciado, pero sí ha habido como pronunciamientos de su secretario general y de algunos de los representantes de los países miembros en torno a tres temas. Uno, al recorte de recursos que se le hizo pues no al recorte de recursos, sino a la no aprobación de recursos extra que se le hizo dentro de la aprobación del presupuesto nacional hace unos días a la Justicia Especial para la Paz. Dos, en torno a una crítica que se está haciendo por la utilización de unos dineros del Fondo para la Paz en otros temas. Y tres, en torno al tema de la matanza o de que se estén asesinando a los disidentes, a los desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Pero como tal, la OCDE no se ha pronunciado sobre eso. Sí se espera realmente que la OCDE se pronuncie como bloque sobre todas las polémicas que ha habido en torno al cumplimiento de los acuerdos de paz, porque la OCDE es muy aliada de un grupo que se llama, es el grupo de los elders, el grupo de los sabios, y ese es un grupo de expertos, de sabios o de personas muy reputadas a nivel internacional, que muchas todas han sido premios Nobel de Paz y que están pendientes y opinando sobre temas de conflictos y procesos de paz en el mundo, y en ese grupo de los elders está el expresidente Juan Manuel Santos, y ya los elders también se pronunciaron sobre todos los problemas que ha habido dentro del proceso de paz en Colombia. Pero hasta el momento, declaración oficial, statement oficial de la OCDE no ha habido, pero sí, muy seguramente muy pronto lo habrá, en el entendido de que cumplir con el proceso de paz también lleva a cumplir con con la mejora en algunos de los temas críticos que tenemos ante la OCDE. Profe, y una última pregunta, qué pena con usted. ¿Hay alguna posibilidad de que la OCDE, y me imagino que habrá una votación o algo así, para que aquellos países que no se alineen o se alejen dentro del marco que los referencia a ellos en cuanto al funcionamiento e implementación de políticas, pueda ser expulsado de esa organización por no cumplir con los estándares que ella promueve? Los pueden suspender y hasta expulsar, pero eso tiene que seguir un proceso muy parecido al de la expulsión de Cuba de la OEA, por ejemplo. Tienen que estar todos los países en pleno de acuerdo y tiene que haber una justificación clara de por qué se expulsaría a este país. Pero a la OCDE no le conviene expulsar a ninguno de sus miembros porque eso significaría 0.70% del Producto Interno Bruto anual menos en sus arcas. Gracias, profe. Si no, ya hubiesen expulsado a los Estados Unidos, créeme. Y eso ese aporte sí que debe ser grande, ¿no? El aporte es el 0,70 de nosotros es nada, comparado con el 0,70 de Estados Unidos, el 0,70 de Alemania, el 0,70 de Francia, el 0,70 de Japón
Y si algún día llegan a ingresar países como Rusia y China, va a seguir siendo nada comparado con el 0,70 de las grandes potencias. Pero es un dinerito que ayuda. Ahora bien, bueno, para reflexionar, después de lo que conversamos, ¿ustedes creen que fue una buena idea que Colombia ingresara a la OCDE? ¿Qué esperan que nos dé la OCDE? ¿Qué esperan que la OCDE haga por nosotros? ¿Quién quiere opinar? Daisy. Bueno, pues eh, así como lo planteas y como se escucha, pues es muy interesante, puede ser una oportunidad. También es cierto que cuando son este tipo de organizaciones que hacen las sugerencias y como lo dices, que es tan difícil que Colombia deje de ser Estado miembro, entonces también suele suceder que el Estado o el gobierno pasa por debajo muchas de esas recomendaciones y pues ahí pierde todo el sentido el hacer parte de esa organización. En cuanto a una de las políticas que mencionabas, lo de la primera infancia, de 0 a siempre, sí conozco de cerca ese proceso, pero hay que saber que es un programa que tiene alta inversión, pero que esa inversión está quedando en manos de las entidades privadas y que por lo tanto a veces el dinero queda en esas entidades y no llega directamente en beneficio de los niños y niñas menores de 5 años. Lo digo porque trabajo con esta población y realmente Colombia no ha adoptado una política pública educativa para en los niños. Creo que en la época en la que nosotros estudiamos el preescolar efectivamente era de 3 grados. En este momento el preescolar de 3 grados solo se ofrece en las instituciones de carácter privado y las que se han hecho o se han creado a partir de convenios los manejan las cajas de compensación y es un robo al sistema debido a que toda la infraestructura, la dotación y demás se hace a partir de los recursos públicos, pero se le paga una administración a la entidad privada, a las cajas de compensación, y esos pagos, digamos, que hacen por cada uno de los niños atendidos dentro de estas instituciones, supera a veces incluso el 400% del dinero que se está girando a un colegio netamente público. Es así como vuelve y juega la corrupción, la plata queda en las entidades privadas y no se beneficia realmente a la población estudiantil, sin mencionar que estas cajas de compensación superan el número de estudiantes, la infraestructura está creada, por ejemplo, se supone deben ser 10 niños de los 3 grados de escolaridad, el más pequeño deben ser 10 niños, siguiente grado deben ser máximo 18 niños y siguiente máximo 25. Pero aquí lo que se está haciendo es que incluso en ese mismo espacio hay hasta 35 niños. Entonces, en el papel y en todo lo que se quiera mostrar, se puede ver como una política efectiva porque se puede evidenciar algún tipo de atención, si hay un cumplimiento, un seguimiento, digamos, al tema de vacunación, de alimentación, un acompañamiento en todo el proceso de desarrollo en el sistema de salud y demás. Pero hay que ver cuánto le está costando eso al país y en manos de quién está quedando ese dinero, cuando fácilmente podría ser una administración que haga el Estado y donde se den más garantías y se cumplan realmente todos los aportes que se supone deberían estar recibiendo estos niños y su familia. Entonces, pues, si todo lo que la OCDE recomienda se va a hacer y se va a entregar a manos de entidad privada que además no va a cumplir a satisfacción o no va a hacer realmente, no va a jugar un papel en beneficio de la nación, pues
se pierde por completo el hacer parte de la organización y atender esas recomendaciones. Muchas gracias, Daisy, por tu reflexión. Edna, ¿cómo estás? Hola, profe y compañeros, buenas noches. Bueno, yo respecto como de los beneficios de la OCDE, pienso que es un logro 100% gobierno Juan Manuel Santos, y me parece que él trazó muy bien sus metas, pues tenía un propósito político y otro económico. El político era, por supuesto, pasar de ser entre los países en desarrollo a estar entre los países que integran la OCDE, que son países de desarrollo medio alto. Entonces, pues nosotros ahí vamos. Y pues el proceso de paz fue como su as bajo la manga para decirle a la OCDE, aquí estamos arreglando las cosas. Por eso, pues, el tipo también se echó al hombro el tema del proceso de paz. La otra cosa que influyó fue que en el tema de estar firmando un proceso de paz, entrar entre pues, los países que pertenecen a la OCDE, en temas económicos mejora las calificaciones de de las calificadoras de riesgo, y esto permite que el país tuviera acceso a préstamos y que los inversionistas vieran que baja el riesgo para invertir en Colombia. Esto atrajo inversionistas. Ahora bien, pues todo lo que dejó Juan Manuel Santos en su época, pues básicamente la paz no era solamente pues, como un camino de guerrilla, sino también tenía un tema político importante a nivel internacional, y pues lastimosamente este gobierno no ha sabido aprovechar como las cosas buenas que dejó el anterior gobierno, en mi humilde opinión. Muchas gracias, Edna, por tu reflexión. Daisy, por tu reflexión. Aquí en el chat nos está compartiendo Jesús, que le parece bueno, pues nos genera una regularización interna que originaría cambios interesantes en el país. Y Catherine nos está diciendo que pues sería bueno y que si es así de bonito como suena, en el papel todo suena bonito, pues eso nos va a permitir tener mayor regulación y eso es muy bueno. Sin duda alguna, muchachos, hay muchos más retos que tiene Colombia. Colombia tiene muchos retos en materia de justicia social, en materia de mejora de sus sistemas de salud, de su sistema económico, de su sistema laboral, pero de una u otra manera mejorar y aceptar las recomendaciones que nos hace la OCDE en materia de políticas públicas nos va a ayudar a mejorar en todos esos aspectos. Así que es un tema al que hay que hacerle seguimiento y al que todos de una u otra manera, desde nuestras diferentes áreas de formación, debemos seguirle el rastro, porque en cada una de nuestras áreas va a terminar afectando las políticas públicas que se implementen producto de el ingreso de nuestro país al club de los más ricos. Yo con esto voy concluyendo la clase de hoy, pero antes de que nos vayamos, quiero dar una serie de anuncios parroquiales. Primero, en la semana 12 del campus virtual hay una actividad. Es una infografía que deben hacer sobre los retos que tiene Colombia producto de su ingreso a la OCDE. Los invito a que preparen las lecturas de la siguiente semana. No son dos lecturas. La siguiente semana, como les dije, vamos a hablar de los retos del mundo. Ya hablamos de cuáles son los retos de Colombia, vamos a hablar de los retos del mundo y lo vamos a enfocar en una discusión. Estamos a puertas de una nueva guerra fría entre China y los Estados Unidos, y la otra semana vamos a debatir sobre eso y quiero escucharlos a ustedes también hablar sobre qué piensan de Estados Unidos y qué piensan de la República Popular China. No se les olvide, como siempre, pues el análisis de prensa. Ya les dije que la participación en clase en este tercer corte va a ser nota íntegra del tercer corte, no algo que les va a ayudar a subir la nota. Esta mañana, a través del correo electrónico institucional y a través de Mallory, les envié las notas del corte. Toda aquella persona que tenga alguna duda, alguna queja, algo que preguntarme, lo invito a que lo haga a través de mi correo electrónico institucional, maria.cadrasco@ugc.edu.co, a más tardar mañana al mediodía. No siendo más, yo me despido de ustedes. Dime, Samantha. Una preguntita, lo de la infografía, ¿es para cuándo, perdón?
En la plataforma está para dentro de 8 días, pero ya apenas terminemos la clase, lo voy a cambiar para que lo entreguen dentro de 15 días. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Profe, buenas Diana. noches. Qué pena. Es que tengo una duda. Lo que pasa es que mi correo institucional tiene una falla y no me permite el acceso. ¿Es posible que las puedan compartir en el grupo de WhatsApp como lo hicieron el corte pasado? Mallory ya las compartió porque yo se las envié. ¿Al WhatsApp? Sí, ya están compartidas en WhatsApp. Ah, listo, vale. Muchas gracias. Sí, Marcela, la infografía es individual. La infografía es, cada uno hace su propia infografía. Dime, Natalia. No, bueno, entonces, no siento más, me despido de ustedes, me alegró volverlos a ver. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos y se cuiden. Gracias, profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Es que al final tuve una falla en la red. ¿Usted me podría, por favor, confirmar cuál es el desarrollo de la infografía? Tienen que hacer una infografía sobre los retos de Colombia, producto de su ingreso a la OCDE. Está en la semana 12 del campus. Ah, perfecto. Gracias, doctor. ¿Y ese es individual o colectivo? Señor. ¿Ese es individual o colectivo? Individual. Listo, profe, gracias. Listo, chao. Es para la próxima. Profe, qué pena, aquí. Para dentro de 15 días. Vale, profe. Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Profe, qué pena, es que yo aparezco como Adilady Torres, pero soy Karen Torres, es que no pude configurar, quitar el Zoom de mi hermana. Listo, dale. Gracias, profe. Listo, chao.